Me fascina leer la Escritura, me anima, me emociona. Vamos a empezar en el verso 10. El mensaje de Pablo procede de Cristo. Dice lo siguiente: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar a ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, me fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él y con el otro apóstol que conocí, que fue Santiago. Gracias. El hermano del Señor. No es cierto, lo voy a volver a leer porque me distraje. El verso 18. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y de Sicilia, y aún así a las congregaciones cristianas de Judea. Todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Me gusta mucho esta parte de la historia porque Pablo está platicando un poco lo que pasó, y a veces en iglesias cristianas durante mucho tiempo, más antes en las iglesias que tienen un poco más de tiempo y de tradición, dentro de la liturgia la gente subía y compartía sus testimonios. De hecho, tengo un amigo pastor que está en Nuevo Laredo, y en la iglesia de su papá, que es una iglesia que tiene muchos años, tiene una tradición, a veces los testimonios duran 1 hora y media. Y entonces sube una persona y no, yo quiero dar gracias a Dios por esto, esta semana hizo esto en mi vida, y realmente los testimonios nos animan mucho para poder ver a Dios, aunque no lo vemos, pero lo podemos ver a través de las personas. Cuando alguien es sanado de una enfermedad, cuando alguien es restaurado en su matrimonio, cuando alguien tiene una bendición económica, etcétera. Entonces Pablo en esta parte está empezando a compartir su testimonio, está hablando de quién era él y está explicando por qué este mensaje no puede venir de un razonamiento humano. Esta mañana compartía que también yo muchas veces he hablado de mi vida pasada, de mi testimonio pasado, en donde fui alcohólico y en donde fui adicto, y Dios cambió mi vida, me restauró, y hace más de 24 años estoy totalmente limpio. Entonces, muchas veces hablamos de lo que nos ha pasado en nuestra vida para poder enseñar a Cristo. No se trata de que nosotros nos levantemos a nosotros mismos, sino que la gente pueda ver a Dios a través de lo que ha hecho en nuestra vida propia. El verso 11 dice lo siguiente: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Me gusta cómo dice Pablo, dice, obviamente no es algo que a mí se me ocurrió, no es algo que mi mente pudo generar. Porque yo me dedicaba, mi profesión por la cual me pagaban era perseguir a la iglesia de Cristo para destruirla, para traer a los hombres que encontrara y a las mujeres encadenados para que fueran castigados.
O sea que es imposible que a mí se me haya ocurrido esto. Y esta es una parte muy importante porque a veces pensamos que la Biblia es una filosofía, que alguien escribió la Biblia. Y él es el autor de la mayoría del Nuevo Testamento, 22 libros, si no estoy equivocado, 16. Son 22 en total, 16 escribió él. Aquí, cuando ya no sé algo, así volteo a ver a Sara y me dice ya la respuesta. Entonces, él está diciendo que todo el mensaje que él tiene en su vida, del cual está hablando, no es algo que se le pudo ocurrir en la mente. El mensaje del Evangelio no es una filosofía, no es un pensamiento, es una realidad. Que Cristo Jesús vino por su amor para pagar en una cruz para que tú y yo fuéramos redimidos y que para cuando lo conocemos a Él, nuestra vida sea transformada. Ahora, hace un par de meses estaba filosofando con Michelle, que es con la que más filosofo. De hecho, ayer me estaba haciendo algunas preguntas porque estábamos viendo la historia del Hijo de Dios y cuando Jesús está en la cruz y entonces me hacía preguntas y le decía, hija, es que esta pregunta es muy difícil de respondértela. Ponle a la película y le ponía pausa. Y cada vez que no entendía algo, le ponía pausa. Papá, explícame, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué dijo esto? ¿Ella es María, papá? Le dije, no, ella no es María, es la esposa de Poncio Pilato. Ah, pero ¿por qué está así? Y entonces toda la película me preguntaba. Yo me desesperaba un poco. O sea, ponle a la película y luego te explico. Y es que Dios abandonó a Jesús en la cruz. Pero ¿cómo, papá? Explícame eso. Es muy difícil de explicar a veces. Entonces le daban mis explicaciones, no es el tema, así que no se los voy a explicar. Si alguien tiene duda, vaya con Sara a la salida. Y Pablo está hablando de que de alguna manera su vida ha sido transformada, de que él cambió, de que no es algo que pueda ser una idea de alguien que se le ocurrió. Entonces voy a abrir un paréntesis dentro de Gálatas para explicar quién es Pablo. Y empecé diciendo que estaba filosofando con Michelle hace 2 meses y entonces, o 3, y me dice, papá, ¿quién es el personaje de la Biblia que más te gusta, tu personaje favorito? Y entonces le dije, pues Jesús, mi vida. Ay, papá, obvio, no te estoy preguntando de él, así como que no seas testarudo. ¿Quién más aparte de Jesús? Y entonces le dije que mi personaje favorito era Pablo. Yo pienso que esta historia en la Biblia que te voy a leer a continuación en Hechos es la historia más increíble que podemos escuchar, aparte de la de Jesús. Es la historia en donde más esperanza podemos encontrar. Es mejor que cualquier película, es mejor que cualquier consejo, receta de la abuela. O sea, es lo mejor que tú y yo podemos escuchar para ser animados en nuestra fe, para tener esperanza, para poder creer en Jesús y para poder saber de lo que Él es capaz. Porque lo hizo en la vida de Pablo, un asesino, una persona que se dedicaba a perseguir cristianos, una persona que tenía un pensamiento malo, perverso, desorientado, aunque él creía que estaba haciendo lo correcto. Y entonces Pablo empieza diciendo esto cuando comparte su testimonio. Hechos 22, a partir del verso 3. Voy a ir leyéndolo y voy a ir compartiendo algunas cosas. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Sicilia, y fui creado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Es como si yo viniera a la iglesia y les dijera, hermanos, yo me fui a Houston, estudié en una universidad de teología, la más prestigiada de todo el mundo, y me dieron clases este fulano y este maestro. Y entonces él está explicándoles quién es Pablo. Una persona preparada, una persona culta, una persona que está perfectamente bien instruida. Dice, como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Fui cuidadosamente entrenado. A él se le explicó toda la ley, todos los ritos, por qué tenía que la gente ser circuncidada, qué tenían que guardar, el tema de las ofrendas, el por qué una mujer era impura. Él sabía y conocía toda la ley. Fue minuciosamente entrenado. Y yo decía esta mañana que nosotros que creemos en Jesús, lo que hacemos con nuestros hijos es tratar de entrenarlos minuciosamente. Por ejemplo, en mi casa el domingo es sagrado. No se puede faltar al domingo.
Entonces, por ejemplo, Armando me dijo esta mañana, muy chistoso porque siempre viene a la 1. Yo creo que él no sabe que existe una reunión a las 11. Pero como juega el Real Madrid contra el Barça, me dijo, papá, ¿podré ir a la reunión de las 11? Pues claro, ¿por qué no? Es que después juega, pues no se vayan a ir, el partido es más tarde. ¿Ok? Entonces vino a la reunión y luego Sharon empezó a estudiar actuación ya. Entonces yo le digo que no estudie, que ya sabe actuar, pero no me hace caso. Entonces está estudiando actuación y la actuación, la clase es el domingo. Le dije, ve con tu maestra, dile que eres hija de un pastor, que cantas en la alabanza y que abra un grupo otro día. No, papá, así no son las cosas. Voy a ir a la clase de actuación y voy a estar en el segundo servicio y a la próxima semana voy a estar en los dos y me pierdo una clase. Está bien, porque para nosotros eso es algo importante. De la misma forma, Pablo fue perfectamente entrenado. Dice, llegué a tener gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía. Llegué a tener gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía. Una religión te va a enseñar cómo ganarte a Dios. La religión se trata de que si tú haces esto y haces esta otra cosa y haces esto, entonces Dios te va a amar. Pero cuando Pablo está enseñando aquí, él está enseñando lo contrario. Él está enseñando que Dios te ama y como Dios te ama, tú decides hacer una cosa y decides hacer la otra. La religión son una serie de puntos o una serie de requisitos que te llevan a Dios, a que Dios te acepte. Si tú haces esto, Dios te acepta. La gracia es al revés. Dios te acepta por quien tú eres, no importa lo que hagas, no importa tu pasado, no importa si eras mi enemigo, si tú perseguías a la iglesia, si eres Pablo, no importa lo que piensas, no importa lo que creas. Dios te ama y te acepta, se encuentra contigo y cambia tu vida. Continúo. Tal como ustedes hoy, perseguí a los seguidores del camino, acosándolos algunos hasta la muerte. Arresté a tanto hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. Qué cuate tan despiadado. Porque todavía se hubiera arrestado a puros hombres. Estoy de acuerdo. Pero hoy es el Día de la Madre. Bueno, estamos festejándolo aquí. Imagínate el cuate ir por mujeres, golpearlas, arrestarlas, encadenarlas. Porque obviamente cuando Jesús resucita, que eso lo vi en la película ayer, se me hizo increíble. Jesús muere en la cruz. Cuando muere en la cruz todos como que dicen, ¡ay! Se me hace que si era el Hijo de Dios. Y entonces Jesús resucita y lo que quieren hacer los fariseos, los religiosos de esa época, porque ellos creen que es un falso maestro, ellos creen que es un impostor, quieren matar a todos para que no se vuelva a hacer un relajo ahí y los empiezan a perseguir. Y ahí está Pablo listo para ir por ellos, porque él cree que su religión es lo que salva y que Jesús es un impostor y lo cree. Y cuando va a Damasco, él tiene una visión, él tiene un sueño, él tiene un propósito, él consigue cartas de los sacerdotes y está decidido a perseguirlos, porque él cree que está haciendo lo correcto. Interesante. Tú y yo a veces tenemos planes en nuestra mente, tenemos un propósito, tenemos un camino, creemos que estamos haciendo lo correcto. Ahora voy a hablar un poco más de eso. Continúo. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto. Recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los cristianos de la ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba camino ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente, una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí y caí al suelo. La palabra de repente es una palabra muy buena en la Biblia. Porque tú y yo, cuando estamos en el camino, cuando estamos buscando a Jesús, cuando nos queremos encontrar con Él, suceden cosas de repente. De repente, ya no tomaba alcohol. De repente, el Señor sanó mi matrimonio. De repente llegué a la iglesia. De repente conocí a esta chava y me casé con ella. De repente mi vida fue transformada. De repente un día en la iglesia me cayó el 20. De repente un día Dios tocó mi vida.
Y las cosas y los de repente están en manos de Dios muchas veces. Tú y yo podemos pensar una cosa, podemos creer otra, podemos tener un propósito definido. Y cuando estaba estudiando esto, yo estaba orando y siempre me gusta preguntarle a Dios: enséñame, Señor, ¿qué onda? Qué chido está esta parte, está increíble. Y entonces yo entendí algo como esto: el camino a Damasco es la iglesia. Y mientras tú permanezcas en el camino, tarde o temprano, Dios se va a encontrar contigo. Y muchas veces necesitamos venir a la iglesia una vez, y 2 veces, y 3 veces, y 4 veces, y estar buscando a Dios y pertenecer en el camino, y de repente Él nos tira de nuestro caballo, se encuentra con nosotros y nos habla directamente a nuestra vida. Directamente a nuestra vida. Y aquí dice esto: caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me encanta la historia porque nadie le está predicando y Dios no le reclama: Saulo, asesino cochino. Se escucha hasta hermoso, ¿no? Saulo, Saulo, tierno, la voz de Dios tierna para nuestra vida. ¿Por qué me persigues? Es increíble cómo Dios escoge a su enemigo para amarlo, transformarlo y enviarlo a compartir de él. Si alguien te hiciera algo súper gacho en tu vida, si alguien te dañara de una manera fuerte y fuera tu enemigo, te podrías encontrar con él, abrazarlo, besarlo, invitarlo a tu casa, tu ex esposo, tu ex esposa, y invitarlo ahí, decirle: ven, vamos a cenar, vamos a pasarla bien. Esta es la increíble gracia del evangelio. Dios está eligiendo a su enemigo, el que quiere destruir con su iglesia, y lo llama y lo abraza y le habla y le da una misión de vida, le da un nuevo propósito. ¿Quién eres, Señor?, pregunté, y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Jesús de Nazaret significa Salvador del mundo, Rey de los judíos. Ayer también, cuando iban a crucificar a Jesús, el sumo sacerdote quería que le pusieran otra cosa en el letrero que iba a llevar en su cruz. Y Poncio Pilato dice: él decía que era el Rey de los judíos. Le van a poner eso: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pónganselo en los 3 idiomas para que todo el mundo lo entienda: griego, hebreo y arameo. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió lo que me hablaba. Y esta parte también me gusta mucho porque Dios es un Dios personal. Y lo que te habla a ti, a lo mejor yo no lo entiendo. Y lo que me habla a mí, a lo mejor tú no lo entiendes. Pero Dios es un Dios de cada día, en donde aprende a relacionarse con cada uno de nosotros. Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Yo le pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Me gusta la narrativa. Dios le habla a él le contesta, Dios le vuelve a hablar, y entonces Dios es un Dios vivo en el cual podemos tú y yo confiar y tener una conversación. ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor le dijo: levántate, entra a Damasco y ahí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Y yo soy bien desesperado. Entonces cuando leo esto me jalo los pelos, los del brazo, porque acá atrás no tengo muchos. Entonces yo quiero saber todo lo que va a pasar mañana y pasado mañana, y cómo me va a ir mi matrimonio, y cómo me va a ir en mi negocio, y si la iglesia se va a llenar, y quién va a ganar las elecciones, y cómo le va a ir a México, y cómo nos va a ir en la economía. Yo quiero saber todo, ya rápido todo. Tú levántate, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Yo no hubiera ido a la mejor. Ahora, ando contratando a un par de personas en mi empresa. Esta es tu oportunidad. Vas a trabajar conmigo, hay muchas cosas que hacer. 10 horas diarias, de lunes a viernes, algunas veces los sábados. Y después de un año que tengas trabajando conmigo, yo te voy a decir cuál es tu sueldo. Los que estén interesados a apuntarse con mi suegra. ¿Tú levantaste la mano? No, te está rascando la oreja. Ok. ¿Nadie? Y a veces así nos pasa con Dios.
Queremos saber todo, estamos desesperados. ¿Cuánto me vas a pagar? Y luego veo si voy o no voy. Pero Dios no es así. Dios nos da el pan de cada día. Dios es un Dios de cada día. Dios es un Dios con el que tú y yo tenemos que relacionarnos cada día, con el que tenemos que acudir a su presencia todos los días. Ni siquiera nos da lo de la semana. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a escuchar su voz. Y sigue algo más padre adelante. Que por cierto en la historia dice, bueno, voy a leer, dice: quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Ahí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó, puso su mano a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Pero yo quiero que pienses en la historia. No está chido lo que le está pasando a él. Él va con su armadura, es guerrero, va arriba de su caballo, se cae, está comiendo polvo cuando Dios le está hablando, se queda ciego y lo llevan a un lugar sin ver 3 días. No sé si a ti te chocaras en la esquina y te quedaras ciego y llegaran alguien y te dijera: ven, acompáñame. No sé si te irías muy tranquilo. Me están secuestrando, ¿a dónde me llevan? ¿Qué está pasando con mi vida? No creo que haya sido fácil para él. Y después le dijo esto a Ananías en el verso 14: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Dios no nos elige en la vida porque le vayamos a ser útiles. Dios nos elige porque nos ama. Para Dios lo importante eres tú, no lo que puedas hacer por Él o para Él. Ay, es que Sharon canta en la iglesia. Yo amo más a Sharon que a Michelle, porque Michelle no canta todavía. Así no es el amor de Dios. Nos elige por quienes somos. Y este señor del que les estoy hablando era un asesino. Dice en otra versión o en otra parte de Hechos que respiraba, ¿cómo decía? ¿Alguien se la sabe? Bueno, así respiraba deseos de venganza, de muerte, o enojado. Continúo. El verso 15 dice: pues tú serás testigo y le contarás a todos lo que has visto y has oído. ¿Qué esperas? Levántate, bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén, ¿no está muy fuerte esto? ¿No? Luego me emociono. Okay. Después de regresar a Jerusalén, mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión en la que Jesús me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará el testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté. ¿Cuántas veces no sabemos tú y yo que queremos hacer algo? Tenemos un plan, tenemos deseos en la vida. Dios llega a nuestro camino, nos interrumpe, nos da más o menos unas instrucciones y nos la pasamos argumentando. Y perdemos el tiempo argumentando con Dios, cuando sería muy fácil tomarnos de la mano y dejarnos llevar por lo que Él tiene para nuestra vida. Y dice adelante: ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. Voy a regresar a Gálatas. Este es Pablo, un perseguidor de la iglesia. No hizo nada para poderse merecer el favor de Dios. No buscó a Jesucristo, no creía en Él de hecho. Pero cuando tú y yo estamos en un camino y Dios interrumpe nuestro camino y se nos presenta de frente y nos habla directamente, nuestra vida es transformada para siempre. El mensaje del Evangelio tiene el poder de transformar una vida para siempre. Regreso al verso 14. Pablo sigue hablando y dice: yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Lo que quiere decir él en pocas palabras es que la religión no te salva. Él era religioso, él conocía la ley, él la obedecía, él perseguía con celo a los seguidores de Jesús
porque pensaba que estaba haciendo lo correcto y no encontró la salvación ni la transformación de su vida ahí. La religión no puede transformar una vida. Imposible. La religión no puede darte vida a tu espíritu. No lo digo yo, lo dice él. Y lo que estaba pasando en Galicia, en el capítulo, arriba en los versículos, es que los judíos que se habían convertido a cristianos querían que todos los demás siguieran sus mismas tradiciones de reglas, de obediencia, de religión. Circuncídense, tienen que hacer esto, tienen que venir a la iglesia, tienen que orar, tienen que hacer estas cosas, tienen que comer el pan sin levadura, esta música la puedes oír, esta no, te puedes vestir de tal manera, de otra no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, si dices groserías te vas al infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y él está explicando que no, que la gracia es el favor absoluto de parte de Dios que obra en la mente y en el corazón humano para transformar una vida. No estoy diciendo que pequemos, déjenme terminar. Dice en el verso 15, pero antes de que yo naciera, Dios me eligió, me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Y cuando tú y yo vemos nuestra vida pasada, antes de que lleguemos a conocer a Jesús, muchas veces hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy complicadas, tenemos pérdida, tenemos dolor, hemos superado a lo mejor enfermedades, hemos pasado por caminos de adicción, divorcios, hijos que han pasado cosas difíciles, etcétera. Pero Dios está preparando nuestra vida desde ese principio, aunque no lo vemos. Cuando nosotros agarramos los lentes del evangelio, podemos entender muchas cosas. Y esta mañana yo compartía lo siguiente: si te toca en la vida platicar con un alcohólico y un adicto, y entonces te dice que no puede dejar de beber, a lo mejor tú con una buena intención le digas: deja de beber, te está destruyendo eso. Pero cuando tú pasaste por ese camino, cuando tú entiendes de lo que se trata, cuando tú sabes que es una enfermedad, yo me puedo sentar con un alcohólico y puedo platicar con él y lo entiendo. Y él me entiende. Y entonces mi pasado infernal, tormentoso, hoy sirve para que Dios pueda usarlo, para que alguien más pueda entender. Por eso dice esta escritura que Jesús se le reveló a él para que después se lo pudiera dar a conocer. Y muchas veces nuestro testimonio sirve para eso. No se trata de que exaltemos nuestro pecado, no se trata de decir las cosas tan malas que hicimos, se trata de decir lo que Dios hizo en nuestra vida, cómo la ha transformado cada día, quién es Jesús para cada uno de nosotros. Adelante en el verso 17 dice: tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, ¿cuánto tiempo? Nada más Sara leyó. Ya apareció. Luego, ¿cuánto tiempo? 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé con él 15 días. En la cultura occidental, nosotros le damos un énfasis al tener. En esta cultura estamos muy enfocados en tus logros, en lo que puedes tener, en lo que posees, en los zapatos que usas, en el coche que manejas. En la cultura occidental, la gente oriental, gracias. ¿Cuál era la otra? ¿Y la otra? Ok. En la cultura oriental, el énfasis está en el ser, no en el tener. Ser mejor persona, meditar, autoconocimiento, autodisciplina. No les interesa nada de lo demás, hablando de una manera general. Ahora, muchas veces llegas a la iglesia y dices: el lunes te levantas más o menos así. Tú me dices si actúo bien, si no después tú me vas a ayudar. Entonces te levantas el lunes y dices: ¡no! Señor, es que es lunes, ¿cómo me pasa esto? Ayer fui a la iglesia, diezmé,
estuvo el pastor, compartió de Gálatas, hasta apunté los versículos. ¿Por qué me pasa esto si es lunes? Y entonces pensamos que salimos de la iglesia y ¡pum! Va a haber magia en el asunto, todo va a cambiar, todo va a ser maravilloso. Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en esos 3 años? ¿Qué onda con Pablo? Si tú vienes a la iglesia el domingo, está bien, pero eso no es estar en el camino y tener una relación con Jesús. Es una parte, pero la otra parte es apartarte con Dios. Algo que es impredecible y valioso en la vida cristiana es el tiempo a solas con Dios. Si tienes alguna duda y quieres un ejemplo bíblico, tómate 3 años, como Pablo. Impredecible, no es cierto, impredecible no. Imprescindible en la vida cristiana, el tiempo a solas con Dios, todos los días. Para que entonces Dios pueda hablar a tu vida, para que Dios pueda cambiarte, para que Dios pueda transformarte, para que Dios pueda renovarte, para que Dios te dé un propósito nuevo, una esperanza, un futuro, para que Dios sea el Señor de tu vida, no nada más una teoría, para que no vivas en una religión, sino puedas realmente ser un seguidor de Cristo Jesús. Porque cuando tú eres un seguidor de Cristo Jesús, se te sale por todos lados. Y no estoy hablando de que tengamos vidas perfectas. Estoy hablando de que se te ve el amor, que la gente pueda ver que estás enamorado de Él. Eso es algo que no se puede actuar ni se puede esconder. El amor por Cristo Jesús es algo que la gente puede ver. Y Él se tomó un tiempo. Y después fue a Jerusalén para conocer a Pedro y se quedó 15 días con él. Porque también en la idea bíblica existe la parte de hacer comunidad. Pablo podía haber dicho: yo soy apóstol, a mí Jesús me habla solito, yo no necesito a nadie más. Pero fue y se unió con Juan y con Santiago, con Pedro y con Santiago. Porque la idea de la Biblia es que tú y yo hagamos familia, que tú y yo hagamos comunidad. Dios no nos quiere solos, Dios nos quiere unidos, amándonos, exhortándonos, confortándonos, orando unos por otros, haciendo casa, haciendo familia. Y termino con el verso 10, que fue el primero, que dice lo siguiente: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. Así empezó Pablo. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y apunté mi frase estelar para que la tuitees, la pongas en Instagram, se la mandes a tu suegra, a tu abuela, a todo el mundo, y dice lo siguiente: no se me quede viendo feo, suegra. La vida cristiana se trata de agradar a Dios. No vivas para complacer a los demás. Conoce a Dios y vive para Él. A Pablo no le importaba quedar bien con nadie, no le interesaba. Y cuando hacemos iglesia y cuando tenemos una vida cristiana y cuando tomamos decisiones en nuestra vida, lo tenemos que hacer por agradar a Dios, no a la gente. Si yo estoy de viaje, a lo mejor en una comida con clientes, y me invitan a ir a un lugar de mala muerte, pues no voy. Es que a lo mejor te dejan de comprar. Pues que me deje de comprar. No me interesa agradar a la gente, me interesa agradar a Dios. Y no soy perfecto, pero tengo que hablar de mí. También esta mañana decía que yo le soy fiel a Sara, no porque Sara se vaya a enojar conmigo, porque tenga que hacerlo. Soy fiel a Sara porque es algo que agrada a Dios, porque yo la escogí, porque Dios me la dio como mi compañera para cuidarla, para amarla, para honrarla. Dios la entregó en mis manos para que yo esté al cuidado de su vida.
Y no me interesa si mis amigos hacen otra cosa o algún conocido. Dios los bendiga y espero que en mí puedan ver algo diferente. Pero ni siquiera se trata de ella. Todo lo que tú y yo hacemos, tenemos que hacerlo para agradar a Dios. Aún la forma de hacer iglesia. Esta iglesia es así porque pensamos que Dios quiere que sea así. Nuestra música es así porque sentimos que debe de ser así. Predico Gálatas porque dedico un tiempo para tratar de buscar a Dios, para preguntarle qué quiere que enseñemos. Y no puedo decir que tengo el 100% de seguridad, pero sí hacemos un esfuerzo considerable para buscarlo a Él. Y mi misión es poder entregar algo en tus manos para que después tú te hagas responsable con lo que recibes. Y lo que queremos hacer como iglesia es amarte, que te sientas bienvenido, que te sientas parte de este lugar. Queremos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. A gente no le gusta tal vez, está bien. Gente puede tener otro punto de vista, está bien. Estamos abiertos a escuchar, está bien. Pero no nos interesa complacer a nadie. Oye, ¿por qué hacemos la cena del Señor una vez al mes? No sé. Así lo hacemos. Oye, es que lo deberían de hacer diario. Pues probablemente sí. No sé. Cada cosa que hagamos en nuestra vida, tú y yo, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que consultarlo. Cuando tú entiendes lo que Dios hace por tu vida, cuando tú entiendes la manera como Dios te ama, cuando Dios se encuentra contigo, hay un deseo en el corazón de agradarlo a Él. De agradarlo a Él. Mis 3 hijos es lo más increíble del mundo. Y yo oro y le pido a Dios que me ayude a ser un buen padre. Y constantemente tratan de agradarme. No son perfectos, cometen errores, pero yo veo que tratan constantemente de agradarme, porque me aman. Y cuando la riegan, el amor sigue siendo el mismo. Cuando tú y yo buscamos agradar a Dios es porque lo amamos. Y si la regamos, el amor sigue siendo el mismo. El amor nos va a llevar a la gratitud. Encontrarnos con Jesús va a cambiar nuestra vida para siempre. Te buscaba y ya estabas ahí. Imagínate, andaba volando, ni cuenta me di. ¿Oramos? ¿Les puedo pedir que se pongan de pie? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra escrita, Señor, que es viva, que es poderosa, que es eficaz, que es verdad. Señor, gracias porque sabemos que tú eres nuestro Salvador, eres Jesús y que no hay nada imposible para ti. Quiero orar en este momento, Señor, por personas en la iglesia que probablemente se identifican como yo en la vida de Pablo, que tienen ciertos caminos, propósitos, pensamientos. Algunos de ellos necesitan ser interrumpidos por ti, Señor. Yo me incluyo en esa lista. Yo quiero seguir siendo interrumpido por ti constantemente en mi vida. Oro para que tu presencia, Señor, sea manifiesta y fuerte en nuestra vida, para que tú traigas dirección, para que nos tumbes de las cosas que no valen la pena, para que nos quites de propósitos o caminos que llevan a muerte, para que cierres puertas en donde no debemos de caminar. Guárdanos, Señor, de cometer errores en nuestra vida. Y Señor, oro para que tu Espíritu Santo, como lo decía Sara en esta mañana, inunde nuestro corazón, que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos llene, que podamos experimentar tu amor, no de una manera filosófica, Señor, no de una manera religiosa. Muéstrate como un Padre amoroso en la vida de cada uno de nosotros y toca nuestras vidas, Señor. Toca nuestras vidas, transfórmalas, transfórmalas. Toca nuestros corazones, Señor. Mete tu mano en el corazón de cada uno de nosotros. Fórmalos, dales dirección, dale sentido, dale orientación. Bendícenos, bendícenos. Pone en nuestro corazón hambre y sed por conocerte. Y quisiera hacer una oración, porque si tú estás hoy aquí
por primera vez o nunca había sido a una iglesia o es la primera vez que oyes algo de Jesús, dice la Biblia en Apocalipsis 3:20 que si tú le abres la puerta a Jesús, Él entra a tu vida. Y quisiera guiarte en una oración para que lo puedas hacer. Y sencillamente puedes repetir lo que voy a decir, y si los demás quieren acompañarme, estaría bien. Y puedes decirle: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón y te pido que entres en mi vida. Te pido que tu Espíritu Santo tome el curso y guíe mi vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Bendice mi vida en el nombre de Jesús.